Aplauso al Señor ahí, dáselo fuerte, puedes sentarte. Te puedes sentar en esta mañana linda del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están en victoria? Qué bueno que estás aquí, iglesia. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por tu vida. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar diciendo que ya el salón de los niños está a punto de terminarse. Ya está pintado. Ya montamos los muebles. Así que necesitamos la cooperación de sus hijos hoy, que van a estar aquí con nosotros en el servicio, con su comportamiento importante, sobre todas las cosas, que no se entretengan. Yo creo que la fe viene por el oír. ¿Cuántos dicen amén? Y la importancia de que los niños entiendan que están en el templo mayor, que debe de haber un comportamiento, que deben de tener, ¿verdad? Eso se lo enseñamos nosotros los papás, porque quiero que escuchen la palabra y que nada se pierda. Uno de los problemas más grandes y una de las herramientas más grandes que utiliza el enemigo en contra nuestra se le llama distracción. ¿Cuántos le dicen amén? Y mientras yo pueda evitar las distracciones, pues gloria a Dios. Amén. Porque es importante la palabra que se va a recibir. Yo creo mucho en la palabra que predico. ¿Alguien cree en lo que se predica en esta casa? Hoy voy a hablar de lo que oigo, lo internalizo y se convierte en mi realidad. Diga conmigo, lo que oigo, lo internalizo y se convierte en mi realidad. Dígalo nuevamente, lo que oigo, lo internalizo y se convierte en mi realidad. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es fiel y verdadera. Y como fiel y verdadera declaro que hablo palabras de vida y no de muerte. Palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Creo con todo mi corazón, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás hasta que sobreabunde tu bendición sobre tus hijos. Sé, mi Dios, que esta palabra, Padre Santo, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, diciendo el pensamiento y la intención del corazón. Por eso, Padre, declaro que hablo palabra de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. En mi boca, ¿cuántos pueden decir amén? Miren lo importante de entender esto. Lo que oigo, lo internalizo. Lo que usted oye, usted lo internaliza. Y eso se convierte en una realidad de su vida. Es tu realidad. Lo que hoy estás viviendo precisamente es producto de lo que escuchaste ayer. Si vas conmigo a la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante, porque yo puedo resumirte este texto bíblico como algo poderoso. Entienda que todo lo que oímos tiene poder. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que oyes tiene poder. Todo lo que oímos tiene poder. ¿Alguien puede repetirlo conmigo? Todo lo que oigo tiene poder. Todo lo que tú oyes tiene poder. Y te lo voy a volver a repetir hasta que te diga, ya, pastor. Porque todo lo que tú oyes tiene un poder. No hay tal cosa como palabras vacías ni palabras huecas. Todo tiene poder. Toda palabra tiene poder. Por eso todo lo que yo oigo, ¿qué ocurre? Se internaliza. Y cuando se internaliza se convierte en mi vida, se convierte en mi realidad, se convierte en mi existencia, se convierte en mi bendición o se convierte en mi maldición. Pero en algo se va a convertir, porque lo escuchaste, porque lo oíste. Por eso en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que yo oigo
tiene poder. El oído es la puerta del alma. Tu oído es la puerta del alma. Es la puerta por donde entra la fe, pero también es por donde entra el temor, entra la duda, entra la incredulidad, entra la certidumbre. Es el lugar por donde entra todo lo bueno y todo lo malo. ¿Alguien está conmigo? Miren la importancia de este mes de octubre para Ciudad de Vida, el mes de la palabra, todo lo que se nos habló. Todo lo que Dios habló a nuestra vida. Porque ¿cuántos saben que fue Dios quien vino a hablar cada palabra que se compartió aquí? Usted podrá darle el aplauso al Señor. Todo lo que se habló, todo lo que Dios trajo a través de cada predicador, profeta, apóstol, todo fue Dios hablándole a Ciudad de Vida, hablando a nuestras vidas. Por lo tanto, es importante entender que el oído es la puerta del alma. Y esa puerta del alma es por donde entra la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también es por donde entran todos los temores, todas las dudas, toda la incredulidad, toda la frustración. El oído es por donde entra todo lo bueno y todo lo malo. Por eso cuando vamos a la vida de Jesús mientras él paseaba por esta tierra, en el libro de Mateo capítulo 11, en el verso 15, Jesús dice estas palabras. Mateo capítulo 11, verso 15. Jesús dijo lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué dijo Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga. La pregunta que no puede faltar es: ¿qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? La importancia de aprender a escuchar el hombre y la mujer que Dios ha puesto delante de ti como tus pastores. Usted podrá escuchar cualquier predicador compartir una palabra, pero usted tiene que aprender a darle valor, sentido y propósito que definen tu vida a la voz del pastor a quien Dios ha puesto delante de ti. Muchas veces nos congraciamos con ministerios externos de otros lados que vemos a través de las redes sociales y seguimos a un pastor que no ora por ti, que no te cuida, que no te ampara, que no te conoce, que no sabe tus necesidades, que no sabe de la pata que cojea, que no sabe nada de ti. Y a veces somos tan fáciles para poder escuchar todo lo que ellos predican y enseñan para venir a comparar lo que Dios tiene para ti aquí. ¿Cuántos me siguen? Cada iglesia tiene su estructura, cada iglesia tiene su tiempo, cada iglesia tiene su mensaje, lo que Dios le ha dado al pastor para hablar al pueblo. Y muchas veces erramos en muchas cosas si estamos fuera de tiempo porque no sabemos escuchar a la voz que Dios ha puesto delante de nosotros. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: el que tiene oídos para oír, es porque Jesús quería llamar la atención de los que eran sus discípulos y del pueblo que lo estaban siguiendo a él. Porque por mucho tiempo se escucharon muchas voces o escuchaban otras voces y él estaba afinando el oído de ellos porque Jesús necesitaba que su pueblo lo escuchara. ¿Alguien está conmigo aquí hoy? Por eso Jesús le dice a sus discípulos: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no todos lo que oyen discierne realmente lo que están escuchando. Voy a volver a repetirlo. No todos los que oyen disciernen realmente lo que están escuchando. Tenemos que aprender a discernir lo que oímos, lo que escuchamos. Porque hay palabras que edifican, pero también hay palabras que contaminan. Y usted tiene que aprender a cuidarse por lo que usted está escuchando, que sea de edificación a tu vida y que no te contamine. Porque todo lo que yo oigo se me va a añadir.
Cuando usted va a la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, vaya conmigo a Marcos capítulo 4, por favor. Dígale que está a su lado, lo que oye se te añade. La Biblia dice, Jesús dijo en Marcos capítulo 4, verso 24, les dijo también, mire esto, mirad lo que oís. Óigame, mirad lo que oís, porque con la medida con que midáis, os será que medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mira qué interesante. Mira lo que oyes. Mira lo que oyes, porque con la medida con que tú mides, así será medido, y os será que, y se te añadirá a ti lo que qué, lo que oyes. Quiero que entiendas esto. Jesús no dijo, mira lo que ves. Jesús dijo, mira lo que oís. Te lo voy a volver a repetir. Él no dijo, mira lo que ves. Porque es que nosotros somos muy visuales. Y a partir de lo que vemos, sacamos ya una conclusión. Y el Señor nos está enseñando a que miremos lo que escuchamos y no lo que estamos ¿qué? Viendo. En otras palabras, el Señor nos dice en este día, vigila las voces que estás permitiendo entrar a tu mente. Vigila las palabras que estás permitiendo que entren a tu vida. Vela por lo que estás oyendo, que te están hablando. Vela por ello. No le prestes tus oídos a todos. No prestes tu oído y tu atención a todo lo que se habla. Mira lo que ves. ¿Alguien está conmigo acá? Mira qué interesante, hermano, porque si tú escuchas palabra de Dios, ¿qué se va a añadir a tu vida? Fe. Porque la fe viene por el oír. Se te añade esperanza. Se te añade propósito. Se te añade salud. Se te añade bendición. Se te añade prosperidad. Porque la palabra de Dios añade beneficios a tu vida. Alguien podrá decir amén. Pero si escuchas palabras negativas, ¿qué usted cree que va a pasar? Si tú oyes palabras negativas, ¿qué es lo que va a ocurrir con tu vida? Se te añade el desánimo. Se te añade de la duda. Se te añade la incredulidad. Se te añade la desesperación. Se te añade y te quedas sin dirección. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque cuando nosotros permitimos que las voces que están a nuestro alrededor nos van a afectar en la mente. Si tú escuchas la palabra de Dios, se te va a añadir fe, se te va a añadir bendición, prosperidad, se te va a añadir salud, se te va a añadir esperanza. Pero si tú escuchas una voz negativa, se te añadirá el desánimo, se te añadirá la duda, se te añadirá la incredulidad, la falta de fe, el desaliento, el desánimo, te va a destruir. ¿Alguien está conmigo acá? Si tú escuchas chisme, si tú escuchas la murmuración, se te va a añadir amargura. Porque el chisme y la amargura y la murmuración lo que añade a la vida de uno es amargura del alma. Es resistencia a la verdad. Es una puerta que no tiene retroceso. Usted sabía que el chisme y la amargura, la murmuración es una puerta que no hay retroceso. Usted entra por ahí y lo que viene es maldición para tu vida, lo que viene es perdición en tu vida, lo que viene es obstáculo en tu fe. ¿Alguien está conmigo acá? Pero si tú escuchas una voz profética y apostólica, si tú escuchas una voz de Dios, vendrá una voz divina a tu vida. Se te va a añadir fortaleza, se te va a añadir visión, se te va a añadir fe, se te va a añadir propósito, se te va a añadir crecimiento, se te va a añadir prosperidad, se te va a añadir todo lo bueno que Dios tiene, lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Todo lo bueno se te añade cuando tú prestas tus oídos a escuchar una voz apostólica y profética a tu favor.
Lo que tú escuchas no se queda afuera, se mete dentro de ti. ¿Cuántos han hecho el ejercicio de escuchar una canción? ¿Te has escuchado una canción alguna vez por primera vez? Que por alguna razón esa canción o el ritmo de la canción como que se conectó contigo. Y usted no sabe la letra, pero de momento usted está en otro lado y está tarareando la... ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí nada más. ¿Ah? Hay canciones, hay música que usted la escuchó una sola vez, un ratito, 4 minutos, y de momento a los 2 o 3 días viene eso a su mente subconsciente, sale lo que oíste, sale del alma, del corazón para tratar de ministrar tu vida. ¿No te ha pasado eso? Miren la importancia de lo que estamos compartiendo en este día, porque el tema de hoy es lo que oigo, lo internalizo y se convierte en mi realidad. Y hay músicas, hay canciones que usted escucha que mientras más tú le prestas oído y más tú la compartes y más tú la oyes, la fe viene por el oír. De la misma manera, todo lo que usted escucha se te añade y se hace parte de tu vida. Miren la importancia por el cual este mensaje tiene un significado muy poderoso en este primer día de noviembre. Estamos el 2, ¿verdad? Hoy es 2 de noviembre. Es que dentro de 12 días celebramos nuestros 27 aniversarios de ministerio, de iglesia operando. Amén. Pero es un tiempo en el mes de la palabra en el cual Dios nos habló poderosamente, nos direccionó. Pero es importante que usted entienda la importancia de lo que yo oigo, porque lo que yo oigo se internaliza y lo que yo oigo me va a definir en mi futuro. En la estructura, hoy tuve discipulado temprano y hablaba de la estructura que la que Dios está trabajando con nosotros en mentoreo, con otros pastores, que es lo que trabajamos en la iglesia, la misión de la Casa Ciudad de Vida, la misión de esta iglesia en la estructura. Es importante lo que vamos a escuchar. Por eso el mensaje que el pastor Satirio le mandó a la iglesia, a todos, ahorita se lo pondremos al final. Él decía, ellos han recibido mucha información, apóyelos. Créame, hermano, que estamos creyendo la importancia de lo que tú oyes. ¿Sabe por qué yo dije ahorita que evitáramos la distracción? Porque las distracciones es una de las herramientas que el enemigo utiliza para poder entretener a la gente y desviarlo de la voluntad de Dios. Usted sabía que el mundo de maldición que vivimos hoy no fue un mundo el que le mostraron a la mujer, sino fue un mundo que ella oyó. Óigame bien. Satanás engañó a Eva por lo que le habló. Génesis capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 6, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entusiásmese un poquito para que me motive. ¿Cuántos están conmigo? El mensaje de hoy es que lo que oigo se internaliza y es que se convierte en lo que yo seré. Satanás le habló a la mujer. Mire, pero la serpiente, verso 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y todo su fruto, y comió y dio también a su marido, el tonto al cual comió así con ella. ¿Alguien está acá? Pero mira cómo dice el verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Mire qué interesante esto. Satanás no atacó con fuerza física. ¿Usted me sigue? Satanás no atacó con una fuerza física, sino con palabras. ¿Con qué atacó Satanás? ¿Satanás le enseñó el video de lo que iba a hacer el mundo a la mujer? No. ¿Qué hizo Satanás? Le habló. Yo me pregunto, ¿a cuántos de ustedes Satanás le está hablando al oído? ¿Cuáles son las voces que tú estás escuchando en tu interior? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás oyendo? Satanás no atacó con fuerza física, sino con palabras. El enemigo nunca te va a atacar con fuerza a ti. Nunca te va a atacar por lo que tú ves. Él te va a atacar con palabras. Eva no cayó porque vio algo. Ella cayó porque escuchó algo. Eva no cayó por lo que vio. Eva cayó por lo que escuchó. Por eso en Proverbios capítulo 20, versos 18 al 20, dice algo que tenemos que capturar nosotros en este día. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos, si tu lucha es mental, lo que necesitas es un consejo de la palabra de Dios. Para que venga orden a tu vida, para que venga orden a tu interior, para que venga orden, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba todos sus caminos. Dice el verso 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Wow, qué tremenda palabra. El que maldice a padre y madre, se le apagará su lámpara. Cuando leemos esta frase, que el que anda en chisme descubre el secreto, significa que una persona chismosa, al divulgar información, eventualmente revela los secretos que le fueron confiados. Por eso usted tiene que aprender que si alguien está confiando su vida con usted, aprenda a ser discreto y a callar. Si este hombre te revela a ti algo de su corazón y te lo reveló a ti, eso tiene que morir contigo. Hoy día debemos de aprender a ser íntegro. Que si algo se te confía, se te confió a ti. No es para que lo divulgues a otra persona. No es para que lo hables con otras personas. Cada cual tiene su propio personaje, ¿verdad? Hay uno por ahí que dice: que me caiga un rayo, que me mire yo. La Biblia nos advierte que quienes, y lo dice en el libro de Proverbios, nos advierte bien claro que quienes son dados al chisme exponen secretos, mientras que las personas fieles lo guardan. Mire qué interesante esto, hermano. Porque revelar secretos, la persona que chismea no puede ser de confianza. Usted tiene que entender que cuando se acerca a ti gente que son chismosas, usted no le puede dar la confianza, porque lo que te están hablando de otros, prepárate que cuando sepan algo tuyo, se lo dirán a otra persona. Tenemos que aprender a ser discretos y a guardar el secreto de confesión sagrado. A veces se nos hace tan difícil confiar en la gente. ¿Sabe por qué se te hace difícil? Porque usted le ha permitido escuchar chisme, escuchar opiniones de la otra gente. Entonces, cuando usted necesita algo, usted no tiene con quién hablarlo, y por eso usted se está muriendo por dentro, porque no tiene con quién hablar.
porque no tiene quien lo levante. Y la iglesia está diseñada y Dios la levantó para eso, para ayudar al hermano, para levantarlo. Los secretos, no pueden revelar secretos. Las personas que chismean no pueden ser de confianza, ya que la información que reciben la comparten con otro. La confianza, usted tiene que entender que es inviolable. En contraste, una persona de espíritu fiel es capaz de guardar un secreto, y lo dice la Biblia. Y nos advierte también la palabra de Dios, la frase de una advertencia, para que se evite a las personas chismosas y se valore la discreción. Pastor, ¿por qué dices esto? Porque Satanás fue un chismoso en la manera como operó con Eva. Satanás no le enseñó a Eva mucha gloria. Satanás no hizo con Eva lo que se atrevió a hacer con Jesús. ¿Usted se acuerda qué fue lo que hizo con Jesús? ¿Usted se acuerda cuando le enseñó a Jesús? Porque como él sabía que con Jesús no iba a caer por las palabras, comenzó a mostrarle todos los reinos del cielo. Todo esto te daré. Hay alguien que está aquí conmigo en esta mañana. El enemigo usó su voz para sembrar duda en lo que Dios había dicho. Te lo voy a volver a repetir. El enemigo usó su voz para sembrar duda en lo que Dios había dicho. Y algo bien interesante, porque hay 3 pasos del engaño del enemigo a través del oído. ¿Alguien quiere saber? Pregúnteme. ¿Cuántos quieren saber? Los 3 engaños que usa el enemigo para ir en contra de lo que Dios tiene para ti. Número 1, de esos pasos de engaño del enemigo a través del oído. Diga conmigo, a través del oído. Primero, lo que hace Satanás es que distorsiona la palabra de Dios. Diga conmigo, distorsiona la palabra de Dios. Cuando usted va al Génesis, usted ve que cuando él tiene la conversación con Eva, él le dice a Eva, con que Dios ha dicho. ¿Alguien me sigue acá? Mire cómo él se acerca a donde Eva le dice, con que Dios ha dicho. ¿Qué hizo Satanás? Sembró duda. Sembró inseguridad. ¿Y cuántos de los que están aquí tienen una palabra viva y poderosa, pero el enemigo le ha venido a susurrar a su oído y lo que ha sembrado es duda, inseguridad y temores? ¿A cuántos el enemigo ha engañado a esas palabras proféticas que te han dado tanta palabra profética? Y hay gente que ha dejado de creer que la palabra profética más perfecta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y que usted como hombre y mujer de Dios, cuando venga otro a hablarle, te podrán decir villas y castillas, pero usted tiene la capacidad, el crecimiento y la madurez para poder evaluar eso y filtrarla por la palabra de Dios. A mí me han dado palabras que yo sé que no han sido Dios, pero tengo la madurez para filtrarla. Y usted tiene que aprender a tener la madurez para filtrarla. Por eso el Señor nos dice que nunca se aparte de tu vida la ley de Dios. Medita en ella, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme como en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo, hay una promesa que todo, y he dicho que todo, y vuelvo a decirte que todo te saldrá bien. Alguien aquí tiene que entender, todo me va a ir bien, aunque ahora tenga duda, aunque ahora tenga temor, diablo, te calla. Hay gente aquí que tiene que aprender a mirarse en el espejo y hablarse a sí mismo. Satanás, enmudece en mis oídos, enmudece en mi mente, enmudece en mi interior. Porque tienes un disco ahí grabado, porque te sentaste a escuchar gente incrédula, te sentaste a escuchar gente que no estaba en la visión, te sentaste a escuchar gente del mundo. El mundo tendrá crisis, pero los que esperamos en Jehová tendremos nueva fuerza, caminaremos con nueva fuerza. Alguien estará aquí en esta hora. Lo que hizo Satanás fue que usó su voz para sembrar duda en lo que Dios había dicho. Y lo que hizo fue que distorsionó la palabra de Dios. Y le hace una pregunta a Eva, con que Dios os ha dicho. ¿Qué hizo? Sembró confusión. ¿Cuánta gente aquí y aquellos que nos ven a través de las redes tendrás confusión en tu vida? Y hoy vengo a decirte, alinea tu oído, alinea tu espíritu al corazón de Dios, el espíritu de Dios, a la palabra de Dios, porque hoy Dios tiene dirección para tu vida. ¿Alguien podrá celebrarlo?
Lo segundo que hizo Satanás con Eva fue que le negó la verdad divina. Óigame qué bárbaro. Negó la verdad divina. ¿Sabe cuál era la verdad divina? Dios le dijo a Adán: si come de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero ¿qué Satanás le dijo a la mujer? No vas a morir. Dios mío. No, tranquilo, no vas a morir. El Señor dice en su palabra que el pecado trae ¿qué? Muerte. Pero Satanás nos dice: no vas a morir. ¿Qué hizo él? Contradijo la voz de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí están luchando con una contradicción a lo que Dios ha dicho? Hay gente aquí que tiene que aprender a cuidar lo que oye y aprender a escuchar a la gente correcta. Hay gente aquí que tiene que aprender a acercarse más al corazón pastoral. Porque mientras más lejos, más independiente sea, más vulnerable eres a que el enemigo te siga hablando a los oídos y te dañe el corazón. Con que Dios ha dicho, negó la verdad divina: no moriréis. Él contradijo la palabra de Dios. Tercero, la tercera. Prometió una mentira atractiva. Porque ¿cuántos saben que Satanás es padre de toda mentira y es un mentiroso? Pues lo que hizo fue estas tres cosas. Cuando a través de su voz, óigame bien, sembró la duda de lo que Dios había dicho. Él distorsionó la palabra de Dios. Él negó la verdad divina. Y tres, prometió una mentira atractiva. ¿Sabe cuál fue la mentira atractiva? Cuando le dijo a Eva: es que Él sabe que tú vas a ser como Dios. ¿Te ha leído Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6? Fueron las tres promesas. Él le dijo: con que Dios ha dicho. Sembró confusión. No morirás. Contradijo la voz de Dios. Seréis como Dios. Apeló al deseo de la persona. Porque siempre el enemigo apela a tus deseos internos. A lo que está dentro de ti. A los deseos que tú quieres alcanzar. Mire, hermano, lo que Eva oyó se convirtió en su nueva realidad. ¿Alguien me sigue acá? Yo sé que estás escuchando y meditando muy bien esta palabra. Pero oiga bien, lo que Eva oyó se convirtió en su realidad. Por eso Jesús dijo: ten cuidado con lo que tú oyes, porque lo que tú oyes se te añade. Hoy vengo con el corazón pastoral para cuidarte y decirte a ti: cuida con lo que estás oyendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya es tiempo de que madure. Ya es tiempo de que aprenda a callarle al chismoso. Ya es tiempo que aprenda a callar la voz del Satanás en tu vida. Dios tiene cosas grandes contigo. Dios tiene un propósito divino contigo. Dios tiene una nueva asignación contigo. Dios tiene un mundo de posibilidades contigo. Mientras tú sigas escuchando la voz del enemigo, te vas a destruir tú mismo. Porque todo atenta contra el propósito de Dios en tu vida. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar cuántos negocios levantaste, ni cuántos estudios terminaste, ni te va a preguntar a ti qué tanto hiciste por la vida de otro. Te va a preguntar: ¿cumpliste con el llamado y el propósito el cual yo puse sobre ti? ¿Te alineaste a la visión de la casa? ¿Tenías un propósito definido? Esa es la pregunta. Eva se convirtió en la realidad de lo que escuchó. Lo que comenzó con una conversación se convirtió en una caída espiritual. Porque toda mala conversación, cuando tú estás arriba espiritualmente, si es mala, se convierte en tu caída espiritual. Dígale que está a su lado: no vacile con las cosas de Dios. Satanás sabe que si logra controlar lo que tú escuchas. Usted se ha encontrado con gente que cuando estaban mal espiritualmente, usted podía tener accesibilidad a ellos
Y se le hacía fácil orar por ellos, ministrar a su vida, que te escuchen, hasta el día que la gente se familiariza con tu persona. Y desde que se familiarizaron contigo, ya no tienen la capacidad espiritual de escuchar un consejo de ti. Eso es lo que hace Satanás. Cuando tú dejas de ver el manto que carga una persona, aunque la persona tenga toda la herramienta, la fuerza espiritual y el poder para libertarte, usted se cierra y no lo escucha. El enemigo sabe que si logra controlar lo que tú escuchas, controla lo que tú crees, y lo que tú crees va a determinar cómo vas a vivir en tu futuro. El enemigo sabe que si logra controlar tu voz interna, va a desbloquearte, te va a bloquear y no va a ser productivo, no te va a dejar avanzar. Por eso la palabra de hoy es retante a tu vida. Por eso la palabra de hoy es desafiante a tu espíritu. Por eso hoy Dios viene a confrontarnos y a movernos el palo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cosas buenas para ti, cosas agradables, cosas perfectas, cosas que van a cambiar tu vida. Solamente párate firme en fe y dígale: diablo, yo te hago sordo y te hago mudo en mi interior, y voy a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos leer Biblia en el hogar. Había un corito que decía: en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive. Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Deja Netflix para 2 horas y lea la Biblia todos los días. Medita en ella de día y de noche. Fue el consejo de Dios a Josué. Medita en ella de día y de noche. Es el mismo consejo a nosotros, para que aprendamos a escuchar la voz de Dios y distinguir que es Dios el que nos está hablando. La palabra que entra produce futuro. La palabra que entra en ti produce bienestar. La palabra que entra en ti produce bendición. La palabra que entra en ti produce sanidad. La palabra que entra en ti produce bendición. ¿Cuál es la palabra que está entrando en ti? Yo vengo a traer una palabra que produzca un futuro bueno para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para la iglesia, para tu vida. Una palabra que te direccione para tu futuro. Un profeta cantaba: lo que pasó, pasó. Pues déjalo así, ya pasó. Enfócate que hay un nuevo futuro para tu vida, algo nuevo, algo poderoso Dios tiene para ti en esta mañana. Enfócate en eso. El profeta Isaías, en el capítulo 55, en el verso 10 y 11, dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. ¿Qué dice? No vuelve. Lo que pasaste esta mañana no va a volver. Lo que viviste ayer no va a volver. Lo que estás viviendo ahora, disfrútalo, gózalo, porque ya ahorita no volverá. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y hará prosperar en aquello para la cual la envié. Alguien tiene que creer esto en esta mañana. El deseo y el anhelo de Dios es que prospere, es que eches para adelante y que nada se podrá hacer frente a ti. ¿Te has dado cuenta que el consejo de Timoteo, el que Pablo le dio a Timoteo, está latente para ti hoy? Hay un consejo que Dios le dio a Timoteo, le dijo: cuídate de ti mismo. Y vengo a decirle a alguien aquí hoy: nadie te está haciendo daño, nadie te está haciendo la guerra, pero usted tiene que aprender a cuidarse de usted mismo. Cada palabra que escucha siembra algo dentro de ti. Qué poderoso lo que dijo el profeta Isaías. Pero cada palabra que tú escuchas siembra algo dentro de ti. Cada vez que tú escuchas una palabra, siembra fe. Y la fe produce obediencia. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, siembra temor. Y el temor produce inseguridad. Cada vez que tú escuchas una palabra que se siembra en ti,
Siembra la palabra y produce transformación. Óigame bueno, nuevamente. Se siembra fe a través de la palabra y produce obediencia. Pero también se siembra temor y produce inseguridad. ¿Cuánta inseguridad, hermano? Hay gente que son terroristas de la fe. Hay gente que te va a hablar mal todo el tiempo. Evítalos. Evítalos. Pablo se lo dijo a Timoteo. Hay amadores de sí mismos. Evita a esa gente. Evítalos. Por eso el enemigo lucha tanto para que no oigas la voz de Dios. Por eso es que el enemigo hace cualquier cosa para que no estés a tiempo. Por eso es que el enemigo hace cualquier cosa para que tengas una excusa para no venir al culto. Por eso el enemigo hace cualquier cosa para que tengas que trabajar el día del servicio. Por eso el enemigo hace cualquier cosa para que tengas una discusión en tu casa antes de salir para acá. Porque mientras más herramientas él tenga para que usted deje de escuchar la voz de Dios, más fácil se le hace a él destruir tu casa, tu familia, tus hijos, destruirte a ti. Mientras más accesible sea para Satanás, siempre el enemigo va a buscar algo por el cual usted no llegue aquí. Él siempre está luchando para que no oigan la voz de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja para que no oigan las mentiras del enemigo. Por eso Dios usa tanto a la pastora todos los días escribiendo mensajes, mandándote mensajes. Hijos. Hay mucho chavo a la pastora. Es el Espíritu Santo que la mueve. Porque muchas veces cuando te ha escrito, tampoco ha tenido ganas de escribirte nada. Y lo ha hecho en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Porque esto no se trata de emociones, esto no se trata de sentimientos, esto se trata de obediencia. Y en la obediencia vamos a ver la gloria de Dios. En la obediencia vamos a ver la mano de Dios. En la obediencia vamos a ver la sanidad que necesitamos, la prosperidad y la bendición que necesitamos. En la obediencia. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Importante esto, hermano, que lo que tú escuchas determina tu dirección. Porque si hoy día vivimos en un mundo de caos, vivimos en un mundo de inseguridad, vivimos en un mundo de enfermedad, de frustración y de tanta maldición, es por lo que Eva oyó. La pregunta es, ¿qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Te ha dado a ti un espíritu de amor. Ha puesto sobre ti un espíritu de poder. Y te ha dado un espíritu de dominio propio. Diga conmigo dominio propio. Dígalo nuevamente, dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que se activa en cada uno de tus hijos el espíritu de dominio propio. El enemigo no podrá vencerte porque se activa el dominio propio sobre ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y Dios mismo condenará toda lengua que se levante en tu contra mintiendo, porque se activa sobre ti el dominio propio para vencer, para triunfar, porque tú puedes, porque es el espíritu que está en ti. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Ahora se activa en el poderoso nombre de Jesús. Dominio propio, espíritu de amor. Lo que tú escuchas determina tu dirección. ¿Sabe? En el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 27, Jesús dice estas palabras y le hablaba a la congregación: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús sabe quiénes son sus ovejas? Porque una oveja que sabe oír la voz del pastor, de su pastor, del pastor de los pastores, del maestro, es aquella que se mueve todo el tiempo en obediencia. La obediencia es la razón por la cual Jesús sabe que somos sus ovejas. Porque Él ya dio palabra, pero yo la obedezco. Jesús dijo también: en esto sabréis que son mis discípulos. La obediencia.
Cuando somos obedientes, los cielos están abiertos. El oído espiritual define tu caminar. Son tus oídos espirituales los que van a definir el lugar por donde tú caminas. Usted se percató de que Jesús no dijo, mis ovejas me ven. ¿Qué dijo Jesús? Hay gente que tiene que tener una imagen para ver y creer. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados son los que creen sin haber visto. ¿Usted podrá entender esto en esta mañana? Jesús no dijo, mis ovejas me ven. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando aprendas a reconocer la voz de Dios, no te dejarás arrastrar por las voces de confusión. Cuando aprendas a escuchar la voz correcta en tu vida, el enemigo no podrá arrastrarte hacia lo que él quiere traer a tu vida, que es confusión. Confusión no está en la ecuación de Jesús. Hay 3 voces que todo creyente debe de aprender a distinguir. Y apunte por ahí. 3 voces que todo creyente debe de aprender a distinguir. Y la primera es la voz de Dios. La voz de Dios siempre edifica, corrige y trae paz. La lucha está en la corrección, porque nadie quiere ser corregido, confrontado, señalado. Y el enemigo muchas veces utiliza esa parte de que cuando se está corrigiendo, cuando yo me molesto con algo que me están predicando, es porque es la verdad que Dios me está hablando y Dios sabe que yo tengo que lidiar con eso y me falta humildad. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra humildad? Humildad es reconocer que quien te lo habla tiene mayor autoridad que tú. Por eso es que la Biblia dice a los hijos, honra a padre, porque ¿quién tiene la autoridad? Papá y mamá. Cuando tú reconoces la autoridad que se le ha delegado a Alexi, que se le ha delegado a Luisito, que se le ha delegado a la profeta, cuando tú reconoces esa autoridad y ellos te van a hablar a ti, te hablan en nombre del Señor y en nombre del pastor. Cuando tú obedeces, hay humildad en ti. Y la humildad es la puerta del cielo. Lo sabía. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la Biblia dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué Jesús se humilló en ese proceso por el que pasó en Getsemaní, e ir a la cruz y todo esto? Porque era la voluntad del Padre. Por eso en el Getsemaní le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Aunque la voluntad del Padre parecía cruel, porque lo crucificaron, cruel, porque le dieron de látigo, cruel, porque lo escupían, cruel, porque se burlaron de él, cruel por todo lo que pasó, por todo el proceso de su vida. Aunque parecía cruel, era la voluntad de Dios para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Y Jesús se humilló y se sometió a eso. Y alguien aquí debería de celebrarlo en el nombre de Jesús. Hay 3 voces que todo creyente debe de aprender a reconocer. Primero, la voz de Dios. ¿Por qué la voz de Dios? Porque edifica, corrige y da paz. La segunda voz que usted tiene que aprender a distinguir es la voz del enemigo. Se requiere madurez para entender esto. Tengo que aprender a distinguir la voz del enemigo. Porque el enemigo en su conversación engaña.
divide y destruye. ¿Alguien está conmigo? Hay que aprender a escuchar. Ay, yo que el diablo sea sordo. No, yo necesito escuchar al diablo, porque cuando yo lo escucho a él, yo sé que me está trayendo palabras de división. Yo sé que me está trayendo palabras que destruyen mi vida. Yo sé que me está tratando de engañar. Conoce a Satanás, porque es también importante conocer al enemigo. Si usted no conoce al enemigo, nunca va a saber las estrategias que él va a emplear en contra suya. Por eso es importante yo saber cómo habla el enemigo. Y la próxima voz que usted tiene que aprender a escuchar y a distinguir es la voz de uno mismo. Diga conmigo, la voz de uno mismo. Mismo, ¿cómo estás hoy? En estos días yo me paré frente al espejo y le dije, mismo, te ves afligido. ¿Qué te pasa? Fue un día difícil para mí, porque tenía la presión, pero volá, una loquera. Pero mis ovejas, que conocen al pastor, se me acercó una sierva amada, hija de aquí, y me dice, pastor, ¿cómo está su presión hoy? Porque ella me conoce y sabe distinguir. El que no conoce al pastor, dice que el pastor es que está molesto, está enojado y vino a darme cantazos hoy. Mis ovejas. Por eso yo procuro saber cuál es la voz mía. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho mi voz interna, yo también puedo ser influenciado por mis emociones, por mis sentimientos y por mis deseos. ¿Usted me escucha? ¿Cuáles son las tres voces que hay que aprender a distinguir? Número uno, la voz de Dios. Porque Dios, ¿qué? Edifica, Dios corrige y Dios trae paz. Número dos, la voz del enemigo. Porque el enemigo, ¿qué? Engaña, divide y destruye. Tercero, la voz de uno mismo. Porque yo mismo me puedo influenciar por mis emociones, por mis sentimientos y por mis deseos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y para esto yo necesito aprender a escuchar la voz de Dios correctamente. Porque cuando yo sé escuchar correctamente, mi realidad será transformada. Yo no sé cuál es la realidad de tu vida hoy. Yo no sé qué es lo que está pasando contigo hoy. Pero te puedo decir que si tú escuchas hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra y para cumplir su palabra, tu vida va a cambiar. Lo que Dios hará contigo será poderoso. Tu vida será transformada si estás atento hoy a lo que Dios tiene para ti. Afinar mi oído. Escúchame bien, y aquellos que nos siguen a través de las redes, afina tu oído hoy a lo que Dios dice en su palabra, porque eso va a transformar tu vida para bien. Lucas capítulo 8, verso 11 al 18, dice la palabra del Señor para ir finalizando. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La semilla. Ya conmigo, la semilla. Esta es la palabra del sembrador. Obviamente dice que el sembrador salió a sembrar y usted sabe eso, pero vamos a ir para terminar. Y los de junto al camino son ¿qué? Los que oyen. ¿Quiénes son los de junto al camino? Los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son
los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué hacen? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. 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 Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin. Dios está buscando gente que perseveren, gente que no se deje mover, gente que no se deje engañar, gente que esté dispuesta a dejarlo todo por causa de él, gente que perseveren. Nadie que enciende una luz cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Qué interesante esta palabra. No solo importa lo que oyes, sino cómo oyes. ¿Usted me sigue? Dígale que está a su lado. No solo es que oigas. Vamos, dígaselo. No es solo es que oigas, sino cómo oyes. Porque usted puede oír palabra, pero si usted no la recibe con fe, no dará fruto. Lo dice el libro de Lucas, si no me equivoco, no. En Romanos. Romanos dice que todo lo que no proviene de fe no es de Dios. Es pecado. Mire esto, qué interesante. Porque Jesús explicó los tipos de terreno. En Lucas 8, del verso 11 al 15. No solo importa que oyes, sino cómo oyes. Pues oír palabra, pero si no la recibes con fe, no dará fruto. Y Jesús lo explicó de esta manera. Jesús habla del oído endurecido. ¿Cuántos están acá? Miren qué interesante. Él dice, el oído endurecido. Pastor, ¿cómo yo sé si mi oído está endurecido? Porque usted nunca entiende nada. Un oído endurecido es el que puede escuchar la palabra de quien sea, pero nunca entiende nada. Está ahí, se sienta ahí. La palabra no provoca, no causa nada en ellos porque no entienden nada. Hay una guerra interna por lo que me están diciendo. Yo creo de otra manera. Lea la Biblia y deje de creer como usted cree. Porque sus creencias lo llevarán al infierno. Creer como Dios dice. Jesús dijo, escudriñar las escrituras porque a mí me parece que en ella tú encuentras ¿qué? ¿Alguien me puede ayudar a predicar? ¿Qué encuentras en ella? La vida eterna. Así que el oído endurecido no entiende. Segundo, el oído superficial. De eso hablaba el Señor en esa parábola del sembrador. Un oído superficial es un oído emocionante. Todo se emociona, todo le emociona. Se emociona pero no persevera. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy en la iglesia, mañana no estoy en la iglesia. Hoy necesito un milagro, vengo a llorar, levanto las manos, el Señor lo hace, vuelvo cuando pueda. Superficial. Gente superficial. Una relación con Dios superficial. Todo es más importante que venir a la iglesia a escuchar palabras. Y la persona superficial es el que siempre tiene en la lengua. Es que Dios entiende. Perdóneme mi honestidad y mi sinceridad. Mi preocupación es que cuando yo llegue al cielo, el Señor me diga, buen siervo y fiel, ¿dónde están los que te di? Yo poder responder al Señor con dificultad, con luchas y con batallas. Pero ninguno de los que me asignaste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Sujetaos a vuestros pastores porque ellos darán cuenta. Y hay gente a la que yo orando le he dicho al Señor, yo no voy a dar cuenta por fulano ni por fulana. Yo doy cuenta por el que se somete, por el que está aquí conmigo, por el que me apoya, por el que levanta la mano. Por chango no, es changuería ya. Oro por ellos, declaro palabra, les digo, Señor, transfórmalo. Pero si viene Cristo y usted no está en esta nave,
Abogado tengo delante del Padre Jesucristo. Yo tengo un fiscal rápido del pueblo. Digo, saca la cara por mí. Se congregaba cuando le daba la gana, venía cuando le daba la gana. Hay un vacilón. Era un crítico más nada. Aleluya. Ya conmigo el oído endurecido. ¿Qué sucede con el oído endurecido? No entienden. Segundo, el oído superficial. Todos son emociones, reacciones, pero no persevera. Tercero, óigame, el oído distraído. Ya conmigo, oído distraído. ¿Sabe qué pasa con el oído distraído? Que la palabra se ahoga. Se ahogan con la palabra. Hay que estar dándole leche todo el tiempo porque una palabra madura se ahoga. Es como los bebés. ¿Verdad que los bebés se ahogan? ¿Verdad? ¿Verdad que se ahogan? Y papá tiene que estar pendiente. Uno puede estar pendiente a la gente, pero hay gente, hermano, que no se quiere cuidar. Hay gente que no se deja pastorear. Oído endurecido, oído superficial, oído distraído, que la palabra se ahoga. Y cuarto, el oído dispuesto. Un oído dispuesto, siempre su vida traerá fruto de abundancia. Un oído dispuesto, siempre su oído traerá vida de fe. Un oído dispuesto. Yo no sé si usted está aquí conmigo y le estoy hablando esto, pero te estoy hablando a ti. Pareciera que usted tiene el oído endurecido, superficial y distraído. Pero vengo hoy a marcar la vida de aquellos que dicen: yo tengo un oído dispuesto. Por eso cuando me predican fe, camino por fe, no me voy a detener. ¿Dónde está su fe, hermano? ¿A dónde se ha ido su fe? ¿Dónde está tu fe? ¿A dónde se ha ido tu fe? Dios no ha puesto en ti un oído distraído, ni superficial, ni endurecido. Dios ha puesto un corazón dispuesto, un oído dispuesto y disponible. ¿Alguien está acá? Señor, mis oídos dan fruto. Vamos, dígalo, mis oídos dan frutos. Mis oídos dan fruto, tóquelo. Y si usted está sordo, hoy se le quita la sordera en el nombre poderoso de Jesús. Y empieza a entender esta palabra. Vienen caminos de bendición para ti. Vienen caminos de prosperidad para tu vida. Vienen caminos de salud para tu vida. Oh, todo lo que tú hagas prosperará, porque hay un oído dispuesto. Termino con lo siguiente. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con quién tú estás escuchando. A quién y con quién tú te sientas a hablar y qué estás hablando, hermano. ¿Qué es lo que te están contando? ¿Qué es lo que tú quieres expresar en medio de las frustraciones que tienes en la vida? ¿Cuál es la información que te está pidiendo el chismoso o la chismosa? Quiero información. Ten cuidado con lo que escuchas. Porque lo que tú escuchas, lo crees. Lo que tú crees, lo confiesas. Y lo que tú confiesas, se convierte en tu realidad. Por eso lo que estás viviendo hoy es lo que has venido tú hablando. Por eso tu matrimonio está como está. Tus finanzas están como están. Tus hijos están como están. Tus emociones están como están. Tu salud mental está como está. Todo está como está. Porque tú mismo te has escuchado. Por eso el Señor dice: cuida lo que tú oyes. ¿Sabe cuál es la palabra profética? ¿Cuántos quieren una palabra profética hoy para su vida? ¿Quién quiere que le profetice una palabra en el día de hoy? La profecía es esta: afina tu oído a lo que Dios habla. Esa es la palabra profética para tu vida en este día. Afina tu oído a lo que Dios habla. No escuches voces que apaguen tu fe. El Señor te dice: escucha mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz.
El que escucha la voz de Dios tiene vida y tiene propósito. El que escucha la voz de Dios tiene salud. El que escucha la voz de Dios tiene prosperidad, tiene paz, tiene... Oh, yo no sé si usted está aquí conmigo en este día. ¿A quién estamos escuchando? ¿Y cómo está nuestro oído? ¿No entiendes? Tus emociones te controlan. No eres perseverante. La palabra de Dios se ahoga en tu vida. No hay fruto. Dios te llama en este día a que des fruto. Porque por su fruto seremos conocidos. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Dale ese fuerte aplauso al Señor y póngase de pie en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué tocamos?